Bueno, vamos a continuar con la última parte de la sesión del día de hoy. Vamos a pasar con entremés. Entremés es una pieza u obra teatral cómica en un acto, escrita en verso o prosa, que se solía presentar entre la primera y la segunda jornada de las comedias del teatro clásico español. Puede referirse a dos cosas. Primero, una pieza teatral u obra teatral cómica en un acto, ya sea en verso o prosa. El argumento del entremés no suele tener conexión con el de la obra de mayor extensión y suele ser humorístico, con elementos carnavalescos, en contraste con el carácter más serio de la obra que interrumpe. O sea, son las pequeñas obras cómicas teatrales que se dan entre la primera y la segunda jornada de las comedias más extensas o las comedias principales dentro de una obra teatral. Entonces suelen ser bailes entremesados, carnavalescos, de fiesta. Esos son los entremés. Sainete es una composición teatral que se caracteriza por, uno, ser una pieza que se presenta en un espacio intermedio de otra obra de teatro o al final de la misma. Tiene temas humorísticos y refleja la costumbre y el lenguaje popular. Es ligeramente expresivo, tiene ambientes populares y es realista. Tiene valor documental porque refleja determinadas épocas en la historia de una sociedad. Suele ser una obra nacionalista que emana fervor patriótico popular. Pudiera confundirse con el entremés, pero no es lo mismo. El entremés suele ser humorístico, suelen ser bailes, burlescos, y también se presentan en medio de una obra de teatro, entre la primera y la segunda etapa o fases de una obra teatral. El sainete son composiciones, también tienen temas humorísticos, pero aquí usa ambientes populares y realistas. Aquí van a determinar épocas de la historia y de una sociedad. Y también pueden ser presentadas no nada más a mitad de una obra, también pueden ser presentadas al final de la misma. Vino a sustituir, sí, en cierta parte al entremés, por ahí del siglo XVIII, pero tiene ya no nada más eran bailes o obras como de fiesta, no, también viene ya a presentar otro tipo de, o a dar, mejor dicho, a mostrar otro tipo de hechos, porque ya puede tocar costumbres, hechos populares, puede también ser una pieza dramática, ¿ok? Digo, sí, en cierta parte viene a sustituir al sainete, perdón, al entremés, se pudiera decir que es similar, pero no es lo mismo, ¿ok? Sí se da en medio o al final de una obra también, y también tiene temas humorísticos, sí, pero este es un poco más amplio y extenso y tiene otro sentido más que humor, como lo tiene el entremés.
Entonces, la diferencia quizá principal o la única diferencia entre entremés y sainete puede ser que el primero, que entremés, era representado en el primer entreacto y el sainete en el segundo, por lo que cambiaba el nombre. Entonces, esa es la principal diferencia. Como se los dije en un inicio, el entremés únicamente era a la mitad, el sainete puede ir a la mitad o al final. Entonces, si en una obra tenemos algo a la mitad es en entremés, si tenemos algo después del primer entreacto o al final es sainete. De ahí ambas son piezas de un solo acto y son cómicas. ¿Ok? Ese fue el último subgénero de nuestro género dramático y pasamos a nuestro género didáctico. El primero de ellos es ensayo. Bueno, un ensayo es un tipo de texto también en prosa que va a explorar, analizar e interpretar o evaluar un tema. ¿Ok? Entonces, es un tipo de texto, repito, escrito en prosa, es breve, subjetivo, personal, aunque es personal aunque se basa en el rigor de la veracidad, de la información. Permite exponer una amplia variedad de temas, ya sean políticos, éticos, sociales, culturales, educativos, etc. Se va a dirigir hacia un público general y amplio, presenta una estructura libre, aunque generalmente mantiene una introducción al inicio y una conclusión al final, y sus características principales son las siguientes. Son escritos en prosa, abordan temas significativos escogidos por el autor. Su finalidad es explorar un tema y expresar las ideas, puntos de vista y opiniones del autor al respecto. Es argumentativo y puede ser también una pieza persuasiva. Debe ser específico, debe abordar una temática clara y no muy amplia. Biografía. Vamos con biografía. ¿Hasta ahí todo bien? Biografía. Bueno, esta es una narración centrada sobre la vida de una persona. Se realiza una descripción del personaje. En una biografía es necesario exponer las características físicas, psicológicas y morales del personaje para darlo a conocer más ampliamente. Tiene también un contexto histórico o puede contenerlo. Es una narración de hechos importantes de forma cronológica. Entonces la biografía, en sí es la historia de la vida de una persona narrada por otra. Es decir, desde su nacimiento hasta su muerte, narrando los hechos importantes dentro de un contexto histórico de forma cronológica. Esa es la biografía. Carta. ¿Qué es la carta? Bueno, principalmente es o era un medio de comunicación, lo sigue siendo para aquellos que todavía la utilicen. Es un medio de comunicación escrita. Se utiliza para transmitir mensajes personales, institucionales, laborales u otros. La finalidad de la carta es transmitir un mensaje, una idea o una información haciendo uso del lenguaje escrito. La palabra carta deriva del latín charta, que significa trozo de papiro. La carta puede ser escrita en papel o en formato digital. Si se trata de una carta en papel, pues acostumbra a guardar en un sobre cerrado, en cuyo frente se colocan el nombre y dirección del destinatario y en el reverso los datos del remitente.
Tienen algunas características, son las siguientes: tiene un emisor y un receptor. En estos contextos se denomina remitente y destinatario. El remitente es el emisor y el destinatario es el receptor. La carta va guardada dentro de un sobre, como ya lo dije, a su vez contiene la información necesaria para que ésta llegue a su destinatario: nombre, dirección, código postal, tanto de quien la envía como de quien la recibe. Ok, estos a grandes rasgos lo de definición y características de carta. Seguimos con el siguiente, que es diálogo. ¿Qué es un diálogo? Bueno, es una conversación entre dos o más personas que intercambian ideas y puntos de vista. Las principales características de un diálogo son estas: tiene un carácter más espontáneo que los otros prototipos textuales. El diálogo es un ejercicio de conversación en el que intervienen los participantes como emisores y receptores. Para que exista un diálogo, tiene que haber al menos dos personas que participen en él y que hablen por turnos. Diálogo, dos o más personas. Monólogo, uno mismo. Cada interlocutor tiene su propio turno de palabra. El diálogo puede ser oral o escrito. Entonces, en resumen, el diálogo es un intercambio recíproco de información entre dos o más personas a través de un medio oral o escrito. La palabra de diálogo viene del latín dialogus y del griego diálogos, que significa a través de la palabra. Es una forma de comunicación que permite compartir ideas, pensamientos y emociones. Discurso. Vamos ahora con discurso. Es una exposición oral sobre un tema, una visión o una conclusión. Algunas de sus principales características son que es objetivo, es decir, debe presentar los hechos de manera imparcial y sin distorsiones. Especial, esto es, que debe adaptarse al tipo de discurso y al público que se dirige. Precisión, debe expresar las ideas con claridad, con exactitud, evitando ambigüedades y redundancias. Verificable, debe apoyarse en datos comprobables que respalden y den credibilidad al discurso. Bueno, excepto en algunos casos como el discurso religioso o artístico. Interés, debe captar la atención e interés de la audiencia utilizando recursos como el humor, las anécdotas, las preguntas, el desenvolvimiento y la fluidez. Entonces, el discurso es un mensaje, sí se debe construir previamente, se debe elaborar previamente para dirigirlo oralmente a un grupo de personas con el objetivo de capturar las emociones, con el objetivo de transmitir información, de entretener, de persuadir al público presente y de interés. Y recordemos, en resumen, las características son objetividad, especialización, precisión, verificabilidad. El discurso debe exponer un tema y sus argumentos de manera que pueda ser comprendido por la audiencia y basarse en hechos comprobables y ser especializado. Eso es un discurso. Aquí también hace mucho uso de la elocuencia. Discurso. Bueno, ya estamos con discurso. Oratoria. La oratoria va muy prácticamente es la base también para elaborar un discurso. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Entonces, también es un género literario formado por el discurso. El sermón, también se puede decir, es el arte de hablar en público con claridad. Eso es la oratoria. El arte de hablar en público con claridad, con entusiasmo, con eficacia y persuasión. Algunas características de la oratoria son el uso frecuente de vocativos, es decir, llamadas de atención a los oyentes. El uso abundante de la segunda persona del singular y de preguntas retóricas para mantener y guiar la atención al público.
Cambios de tono, inflexiones de voz para transmitir mayor impacto y emoción en las palabras, claridad, precisión, impacto, facilidad para recordar el mensaje, palabras sencillas y elegantes, conmover y persuadir a un público sobre la posición del tema tratado. Entonces, repito, la oratoria es el arte de hablar en público con claridad, precisión y elocuencia. Es exponer conocimientos e ideas de forma fluida y convincente. ¿Para qué? Para movilizar, persuadir y convencer a la audiencia sobre el tema del cual se les está presentando. Finalmente, el último subgénero del género didáctico son los artículos científicos. Los artículos científicos son trabajos de investigación o comunicación meramente científica publicados en alguna revista especializada. Algunas características de los artículos científicos son originalidad. Un artículo científico puede estar basado en investigaciones, ya sea publicadas por otros investigadores, pero deben ser original e incluir nueva información basada en investigaciones propias del autor. Deben ser claras, en orden, fiables, precisas. Entonces, un artículo científico es un informe original, escrito y publicado, que presenta y describe resultados experimentales, nuevos conocimientos o experiencias basadas en hechos conocidos. Algunas de las principales características, bueno, ya se las hice saber, hacen referencias a problemas o preguntas de investigación. Deben ser originales. ¿Por qué originales? Porque publican resultados de investigación, sea por primera vez o por segunda. Se publica en revistas científicas. La cantidad de palabras depende de los parámetros de cada revista. Generalmente debe oscilar entre los 2.500 o 3.500 palabras. Dependiendo de las necesidades, van a contener gráficos, tablas, figuras. Va a tener un escrito de lenguaje formal. Su extensión va a ser más amplia que la del artículo de opinión. La lectura va a incluir pruebas científicas que respalden la hipótesis planteada y la conclusión. Van a soler desarrollarse sobre un tema científico específico, muestran los resultados obtenidos sobre dicho tema, los resultados deben ser válidos y fiables, tienen la misión de aportar conocimiento al mundo académico. En sí es eso, tienen la misión de aportar conocimiento al mundo académico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. En cuanto suba, bueno, las clases, las comparto en el grupo, si no tienen alguna otra pregunta. Entonces, hasta aquí nos quedamos, de favor. ¿No? Bueno, nos estamos saludando el próximo fin de semana. Excelente tarde.